toda verdad y que nos dé la fuerza para poner por obra la enseñanza del Señor. Quiero pedir disculpas a aquellos que tienen problema con la vestimenta porque ahora me vine de pecador. Es decir, ya por la edad me confundí. A un hermano le tocaba el domingo anterior y yo lo sustituí, pues quizás en mi mente quedó en modo ya automático y pensé que era eso, pero bien. Así es que pido disculpas para los que es un impedimento la ropa. A veces también la barba es un impedimento. Hay algunos hermanos pues que dicen que los barbudos no deberían de predicar. El Señor no debió haber predicado entonces, ¿verdad? Algunos que el pelo largo, tampoco el Señor debió haber predicado. Entonces, a veces se pierden en esas situaciones. Sin embargo, les pido disculpas para los que les incomoda eso. Pero proclamar el Evangelio no tiene que ver con ropa, no tiene que ver con presentación, tiene que ver con el mensaje, con decir la verdad. La elegancia o la vestimenta no hace la doctrina ni la verdad de eso, ni tampoco la santidad. Porque si eso fuera santidad, porque andar ataviado algunos es santidad, algunos creen que los jeans son pantalones pecadores, algunos creen que los zapatos también, los tenis, son pecadores. Así es que los pecadores somos nosotros, hermano, no las cosas. Las cosas ahí van a quedar. Bueno, vamos a continuar y hemos llegado al capítulo número 2 de Primera Tesalonicenses. Y vemos el ministerio de Pablo. Y hermanos, cuando se ama la obra, hay tanta gratificación, y no por dinero, sino cuando se añaden a la iglesia miembros, y cuando estos miembros se vuelven, bueno, recordando la parábola del sembrador, cuando producen fruto. Decíamos que esta iglesia de Primera Tesalonicense, en 3 semanas que Pablo les había adoctrinado, habían abrigado con tal amor, con tal fervor las doctrinas principales, que ellos ya se habían hecho misioneros. Y la sorpresa de Pablo es que a donde fuera, acá ya, a donde fuera en la zona, pues ya la predicación estaba establecida y la doctrina estaba establecida. ¿Y qué sucedía? Que Pablo se llevaba la sorpresa, dice, bueno, yo ya no tengo nada más que hablar, porque estos hermanos ya predicaron y ya dieron esa doctrina, y entonces han andado evangelizando por toda esa zona. ¿Qué orgullo del bueno ha de haber sentido Pablo, y qué amor más lindo ha de haber sentido Pablo con respecto al fruto que se había visto en los hermanos de Primera Tesalonicenses, y en un tiempo corto. Y lo increíble es a veces que en las congregaciones tienen a 100 años y todavía no dominan la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la eternidad. No la dominan. Pero creo que tiene que ver con esa apertura al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender. Entonces Pablo dice, yo me siento halagado. Y en los últimos versos dice, en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Fíjense que esta es una doctrina. ¿Cuántos esperamos al Señor? Y entonces aquí hay un conflicto doctrinal entre en la segunda venida, que algunos consideran que no hay rapto y otros consideran que hay rapto. Entonces, eso crea un conflicto. Y yo les decía, a mí no me crea conflicto. Yo no escribí la Escritura, y en nuestra pobre ignorancia y solo la revelación del Espíritu Santo, pues yo entiendo que la segunda venida dice, no va a venir 3 veces, solo viene 2. Sí, pero la segunda venida, pues nosotros la vemos en 2 partes. Una que, esperar del cielo, ellos dicen esperar del cielo, nos lleva, Él viene, nos lleva, y hay versos que apoyan que en esa parte no toca tierra al Señor y en el aire nos encontramos con Él. Gloria a Dios. Pero esa es la primera parte de la segunda venida, y aquí es donde algunos se encajonan y dicen, no, es que Él se va a parar en el monte y lo va a partir en 2, y sí, así será también, así será, pero será después de ese tiempo. Entonces ellos no ven la tribulación. Nosotros vemos la tribulación que en ese momento que nos lleva, que son las bodas del Cordero. ¿Y con quién se casa el Señor? Con la iglesia. ¿Y cuánto dura un matrimonio judío en su cultura? 7 días. ¿Y cuánto dura la tribulación? 7 años. Y esa es la boda del Cordero en el cielo.
Y nosotros estamos de fiesta mientras la ira de Dios se desata en la tierra. 3 años y medio donde con gozo reciben al anticristo porque resuelve los problemas políticos y sociales. Habrá un líder, hermano. Habrá un líder que va a resolver mundialmente los problemas políticos y sociales y se van a enamorar de él. Es más, imitará al Señor casi en todo, por eso se llama anticristo y es el imitador. Y resucitará, tendrá una herida de muerte y se va a recuperar. Entonces mucha gente va, pero a los 3 años y medio él se da vuelta y se desenmascara. Y ahí es donde comienza la gran tribulación. Y ella entonces ya persigue a todos aquellos que no se dejan poner la marca. Porque él quiere tener el dominio global. Un sueño que tienen todos los líderes actuales de las potencias. Quieren gobernar al mundo. Entonces en el verso 10, finalizando el capítulo 1, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, en este evento, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. La resurrección es una garantía para nosotros los creyentes. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, porque ¿por qué estaríamos aquí? Si estamos aquí, porque cuando muramos y seamos juzgados, no seremos juzgados para condenación, sino para las recompensas que Dios nos va a dar como iglesia, por todo lo que se haya hecho. Entonces, el de venir a la congregación es porque tememos a un Dios todopoderoso, el cual ha decidido reconciliarse con nosotros a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Y nosotros lo hemos creído. Y ya tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, la ira no es contra la iglesia, sino es contra las naciones. Y en Isaías estamos viendo eso, en el capítulo 34 de Isaías estamos viendo la ira de Dios caer sobre las naciones. Una profecía que está haciendo Isaías, temprana y tardía. El cual resucitó de los muertos. La resurrección no ha podido ser desvanecida. Han luchado contra el Mesías Yeshua, si es Dios o no es Dios. Pero han visto que nadie critica la resurrección. Porque en el mismo libro dice, vio a fulano, a mengano, a 500 juntos y todavía pasó un tiempo el Señor con ellos. No lo pueden desvanecer. Pero la resurrección es lo más importante del Evangelio, porque aún Pablo dice que vana fuera nuestra fe si él no hubiera resucitado. Pero ellos miran si Jesús tuvo mujer, si no tuvo mujer, dicen a criticar un montón de cosas. Pero la resurrección no la han podido poner en duda. Y en el mismo tiempo quisieron embaucar la resurrección y no pudieron. Entonces la resurrección es la base, hermano, porque es la promesa bendita que Dios ha hecho, que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esa es la promesa bendita que el Señor ha hecho. Entonces, miren, estos de Tesalonicenses dicen, estamos esperando, ya tenían la doctrina de la venida de Cristo, tenían la doctrina de la resurrección, y dice a Jesús, quien nos libra. Y miren, la doctrina del infierno. Estaban convencidos, Pablo les había enseñado que venía una ira venidera. Y si les enseñó esa ira venidera, hermano, era todo lo que se desarrolla en Apocalipsis, o la gran tribulación. Miren cuántas doctrinas en 3 semanas. Ya vemos algunos que nos examinan de estas doctrinas, no sé cómo saldríamos. No sé si las podríamos encajar en el tiempo, ¿verdad? Y bueno, con este conocimiento pasamos al capítulo número 2. Entonces el ministerio de Pablo en Tesalónica había sido un éxito. Y qué más alentador para un misionero, para un predicador, de ver resultados de lo que se ha sembrado. No sé cuánto gozo, hermano, se siente cuando la palabra germina. Y germina porque recuerden que en la parábola del sembrador salimos a sembrar, pero no toda la semilla cae en buena tierra. Pero en esta vez había caído en buena tierra. Ahora, ¿tu corazón es buena tierra? La semilla ha germinado en nuestro ser, hermano. ¿Es buena tierra donde el Señor sembró? Es una pregunta para nosotros. Y si es buena tierra, dice él, estos producen. ¿Y qué producen?
llevan fruto, llevan fruto. Entonces, capítulo 2, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Gloria a Dios. Está asegurando que la visita no fue en vano. Cuando se sale a evangelizar, cuando se le habla al familiar, qué defraudado sale uno cuando ellos son, ¿qué palabra podría usar? Cuando ellos son rebeldes y no quieren creer el mensaje. Nos sentimos frustrados, hermano, porque sabemos a dónde van a ir a parar nuestros parientes si no creen. Nos sentimos frustrados. Pero Pablo en este verso 1, capítulo 2, dice, hermanos, pero ustedes saben que nuestra visita no resultó vana, gloria a Dios. Y la verdad es que cuando se evangeliza, jamás resulta vana nuestra palabra. Primero, porque andas cumpliendo la gran comisión. Amén. Andas cumpliendo la gran comisión. Segundo, porque a nosotros nos toca convencer. ¿A nosotros nos toca convencer a las personas? No. ¿A quién le toca? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. A nosotros no nos toca. A nosotros nos toca divulgar la palabra. Y será el Espíritu Santo que haga que germine, que crezca. El campesino, el agricultor, ya viene mayo y llueve y el campesino dice, wow, bueno, vamos a sembrar, vamos a preparar la tierra. Y prepara la tierra, yo no conozco mucho de esto, pero bueno, yo sé que mueven la tierra y hacen todo eso, pone la semilla y luego el agricultor de que pone la semilla, el agricultor no obliga a germinar la semilla. Él se va y espera que la semilla nazca. Ya no es cuestión de él, ya es cuestión de la tierra y la semilla. Pero sembrar es cuestión de él. La iglesia siembra, la iglesia proclama el evangelio. La germinación es de Dios y la persona. Entonces jamás te defraudes. Pero si nos gozamos cuando alguien viene, si nos gozamos cuando alguien se convierte, amén. Nos gozamos, quisiéramos que todos se convirtieran cuando se les predique el evangelio, y más nuestros parientes, quisiéramos. Y a veces nuestros parientes, yo me pongo celoso, yo le doy gracias al Señor porque casi toda mi familia es convertida, y mis hijos en especial, y se los repito a mis hijos, se los repito porque yo no tengo control sobre sus vidas, y algún día no estarán ellos o no estaré yo, pero me voy feliz que están convertidos y que han alcanzado salvación. Pero qué triste es cuando no lo han alcanzado y sé que la muerte anda como león rugiente y cualquier momento nuestros parientes se van, no tienen garantía de vida. A ninguno de nosotros nos ha dado la fecha de caducidad. A ninguno de nosotros. No sabemos cuándo. Por lo tanto, la gente no sabe cuándo vienen por ellos. Entonces ese es un gozo. Y quisiéramos que el Espíritu Santo, y por eso oramos, obre sobre estas vidas a las cuales se les ha proclamado el evangelio. Y este gozo que tenía Pablo, dice, no ha sido en vano ese trabajo. No ha sido en vano. Y nosotros aquí, hermanos, cuando proclamamos la palabra, cuando conversamos, quisiéramos que todos ustedes estén la seguridad que han alcanzado salvación, que han crecido espiritualmente. Pero cuando vemos misticismo, cuando vemos que por obra, cuando vemos que juzgan, cuando alguien juzga es porque cree que es por obra. Porque juzga a aquel que se cree mejor que al que está juzgando. Por eso juzga, si no, no juzga. Porque el Señor, cuando estaban juzgando a la mujer que había adulterado y la tiraron, y le dijo, bueno, estaban juzgando y dijeron, ¿qué dice la ley? Y así nos pasa a nosotros. Entonces dice, bueno, la ley dice que hay que matar, ok, dijo el Señor. Están correctos. Lo único, que lance la primera piedra aquel que esté libre. Ahora, ¿quién se atrevería en la congregación a aquel que está libre de pecado para juzgar a otro hermano? ¿Quién se atrevería? Yo no. Yo no. Entonces, en el verso 1 vemos la alegría de Pablo porque su misión no había sido en vano y los tesalonicenses habían sido un éxito. Verso 2. Verso 2. Pues habiendo antes padecido,
quiero quedarme aquí. ¿Por qué solo estuvo 3 semanas Pablo en Tesalónica? Porque lo iban a matar. Lo iban a matar y tuvo que salir. Él ya no pudo estar otro fin de semana. Tuvo que salir, lo iban a matar. Entonces, proclamar el Evangelio, a veces hoy día, solo es cuestión de pereza para algunos y de no voluntad. Pero en la época de Pablo, dice que habían padecido. Pablo había padecido. Yo cuando estaba joven y leí todo esto que Pablo había pasado, y que se recibió 40 latigazos menos uno, que había naufragado un par de veces, que lo dieron por muerto otra vez. Híjole, y nunca dejó de predicar. Y nosotros a veces, hermano, por pereza, por una salida, por una situación, no lo hacemos. Pero Pablo lo mataron casi a pedradas, lo recogen, lo dan por muerto y se sacude. Vamos, ¿a dónde vamos a predicar? Y sale, hermano. Y sale. Otro ha dicho, con esta tengo para no volver a salir. Con esta tengo para no volver a salir. Pero Pablo no. Otra vez lo bajaron por una canasta porque lo andaban buscando para matarlo. Y lo bajaron para que pudiera huir. Pero él nunca dejó el ministerio. Estamos dispuestos nosotros a nunca dejar el Señor, hermano, a pesar de las adversidades. A veces creemos que el Señor es para que haga nuestros mandados y nuestra voluntad. No, yo estoy resentido con el Señor, no sanó a mi hijo. Ah, vaya, y tenía que sanarlo. Se nos olvida la relación entre el Creador y nosotros. Nosotros somos siervos y Él es Dios. No es al revés. No es Él el que nos sirve a nosotros, sino que nosotros le servimos a Él. Y lo que recibamos sobre lo que no merecemos es gracia, es misericordia. Hablando con un amigo que bueno, va a una iglesia de que le gusta cantar mucho, le gusta brincar, le gusta la emoción, y pues no es malo, no es malo. Pero yo quería saber si él había alcanzado salvación. Y me gustó que llegó a una conclusión y dijo, bueno, francamente, cuando yo lo acorralé, porque él dijo, pues yo voy a dar el piso de la iglesia, yo voy a dar, porque me estaba queriendo vender la idea que el que daba cosas para la iglesia tenía la bendición de Dios. Algunos tienen que hay un negocio entre que si vos, por ejemplo, ayudás en la iglesia, no digo que no ayuden, pero que si das sillas, que si das esto, pues Dios va a bendecir tu negocio. ¿Cuántos creen eso? Algunos están haciendo un trueque con el Señor. Entonces él quiso vender esa idea y yo quise sacarlo de ahí. Y cuando llegamos al punto y él quedó acorralado, dijo, francamente es por misericordia, man. Así es por misericordia. Todo lo que recibimos del Señor, nadie lo merece, es pura misericordia. Así de sencillo, así de sencillo. Jamás hemos hecho un mérito para merecer algo. Todo ha sido por gracia. Todo ha sido por eso. Entonces en el verso 2, si esto fuera así, ¿quién tendría que recibir más bendiciones y que tendría que haber sido más prosperado de todos los apóstoles? Sería Pablo. Díganme alguien más que haya trabajado como Pablo de los apóstoles. Háblenme de Mateo, de Marcos, de Lucas. Háblenme de Santiago. ¿Cuántos trabajaron más que Pablo? Ninguno. Ninguno. Aún ni Pedro. Aún ni Pedro. Ahora pregunto, ¿murió en riquezas Pablo? Ese hombre, con toda esa labor que tenía, ¿cuánto merecía? Bueno, y merece, y que ya lo tiene. Y que ya lo tiene. En la gloria, hermano. Ya lo tiene. Entonces, él merecía todo eso. Sin embargo, dice en el verso 2, pues habiendo antes padecido, lo que tuvo fue padecimientos. Cuando decimos la verdad, cuando proclamamos al Señor, no esperemos rosas, no esperemos buenas cosas para nosotros. Porque estamos luchando contra el enemigo. El enemigo no le va a agradar, hermano. Entonces tiene una batalla contra ti.
Cada vez que incursionas en el reino del enemigo, él te va a atacar, hermano. Te va a atacar. Él se va a defender. Esa es la batalla que tenemos. Y Pablo era un guerrero, era un general que estaba incursionando y ahorita le había arrebatado en Tesalonicenses a estos hermanos. Y estos hermanos se habían vuelto buenos soldados del Señor. Y ya habían incursionado en toda Acaya y en toda esa región de ahí. ¿Se da cuenta, hermano? Pero si tú solo estás en la hamaca, no haces nada, tú no tienes ninguna batalla. Algunos cuando se mueren dicen, he peleado la buena batalla, y nunca la comenzó. Nunca la comenzó, no quiso nada. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, ese hombre tenía 40 latigazos menos uno, naufragó, lo habían dado por muerto, era un apóstol. Y les digo a ellos los que creen que hay apóstoles ahora, ¿así es tu apóstol? No, hombre, mi apóstol lo anda en una 4x4, Forerunner. Así andaba Pablo. ¿Se parece al apóstol Pablo? Si quieren el galardón de apóstol y la cobertura y el poder, porque se hacen que tienen poder y cobertura, Pablo, si no se parecen a Pablo, no son nada. El perfil de Pablo dijo, aquí está mis atestados como apóstol. Porque querían negar el ministerio de Pablo porque no anduvo con los 12. Y les dijo, les voy a dar mis atestados. Tantas veces he sido apedreado, tantas veces, y empezó a decirle, y ustedes mismos, es decir, ¿quiénes? Todas las iglesias que Pablo había fundado son mi evidencia de mi apostolado. Algunos enseñan títulos, algunos se gradúan, a ver quién inventó eso, porque hay escuelas, hermano, no sé quién inventó eso, escuelas para profetas, yo quiero ser profeta, así se escogían los profetas en el Antiguo Testamento que no ven la Biblia. Es más, los profetas ni querían ser profetas. No, Señor, dijo uno, yo soy de labios cochinos. Y yo, ¿qué? Pues te los voy a quemar. Y te voy a hacer profeta. Ellos entendían que era un privilegio tan grande. No, aquí no. Ya está la matrícula para profeta. Venga, ¿cuántos van a matricular? No sé, hermano, ¿de dónde? Nada bíblico. Una iglesia siquiera tiene la honestidad de decir, no, nosotros tenemos una tradición. Porque lo que dice en la Biblia no nos gusta mucho, pues hemos inventado una tradición para lo que queremos nosotros. Y han inventado algo aparte, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, nuestra regla de fe y práctica son las Sagradas Escrituras y los ejemplos de los apóstoles, basados en su teología, el fundamento de los apóstoles y de Cristo. Entonces, Pablo dice, pues habiendo antes padecido y sido... ¿Qué? Ultrajado. ¿Cuántos han sido ultrajados por el Señor? Algunos quizás sí los ha despreciado a la familia, ¿verdad? Una vez fuimos con mi esposa a hablarle a la hermana de ella. Y bueno, fuimos, porque es catolicísima. Y fuimos, ¿verdad? Porque mi esposa cuando llegó al Evangelio, que no fue fácil, cuando llegó al Evangelio, tuvimos discusiones fuertes. Ella era catolicísima. Y tuvimos algunos eventos cuando votamos la Virgen y cuando no hallábamos de votarla, porque pues, ella sentía un poco que Dios tenía una botella de agua bendita también. Tenía una botella de agua bendita. Y entonces, cuando ella creyó, lo primero que dijo, mis hermanos. Y fuimos donde la hermana de ella, hermanos, si no nos dejó dormir en la calle por pena, no porque estaba muy enojada. Pero le dije yo a mi esposa sintió mal, no te sientas mal. Tú has hecho lo que te tocaba hacer. Cuando esté enfrente al Señor, porque miren, algunos creyentes de nosotros pasan vergüenza que cuando se convierten, aquellos que creímos que no se iban a convertir, y les dije, y vos eras evangélico porque nunca me hablaste. No sé a cuántos les ha pasado eso. Porque algunos dicen ser creyentes y no hablan en el trabajo. No le dicen a los compañeros. No le dicen al que tiene necesidad. Y qué vergüenza cuando se convierten por otra persona y no por usted. Qué vergüenza que tu pariente se convierta y no por usted porque usted nunca le habló. Mejor le hablo y que se enoje conmigo, pero no diga que no le hablé del Evangelio. Entonces, él fue ultrajado. Pablo padeció y los de Tesalónica estaban sufriendo eso. No les dijeron, vengan al Señor y
y tendrán prosperidad y su negocio van a ser 4 tiendas y van a tener... No, ese no era el evangelio. Pablo no estaba mintiendo. Van a padecer, van a ser ultrajados. Él dice, fuimos ultrajados en Filipos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si tú quieres hacer una reunión de vagos, ve y habla del evangelio, desaparecen todos. En mi trabajo, eso pasaba. Entonces cuando se sacaba la Biblia, se ponía la Biblia, todos desaparecían. Ponte a relajear y así se pone el grupo. Ponte a relajear. Pero digo, miren, ¿y cuántos quieren convertir al Señor? Ah, ya va, salió uno para allá, salió otro para allá, salió otro para allá, rapidito se va. Rapidito se va. Si usted quiere deshacer un nudo, póngase a hablar del Evangelio. Ya va a ver a cuántos incomoda. Siempre habrá oposición. Entonces, 3 palabras que hay aquí. 3 palabras que hay aquí. Padecimiento, ser ultrajado y oposición. Iglesia, esto es lo que esperamos al salir. No son dulcitos. Esto es lo que esperamos cuando predica, aún a tu pariente. Ah, ya vamos con eso. Si vas a día, no vamos a venir. Ah, bueno. Bien estaba la cosa aquí. No está bien. No está bien. Esa valentía solo la da el poder del Espíritu Santo. No, tampoco lo hagas en tus fuerzas porque no te saldrá bien. A veces queremos en nuestras fuerzas cambiar. A veces queremos en nuestra fuerza convencer a otros y no podremos. Solo es en el poder del Espíritu Santo. Antes de hablarle a otro hay que orar. Hay que orar. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo. Pero Pablo había tenido éxito con los tesalonicenses. Y le dice, ustedes son testigos con qué gran padecimiento nos han ultrajado, pero les dimos con denuedo el Evangelio. Les hemos dado el Evangelio. Verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Porque nuestra exhortación, nuestro mensaje, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Otras 3 cosas. Tenemos 3 allá de padecimiento, y ahora Pablo dice otras 3, pero ahora en base a doctrina. Tuve una conversación con alguien que yo aprecio y comerciamos. Él tiene un negocio y yo le compro cuestiones del centro escolar donde trabajo, y él es cristiano. Bueno, el problema es que nosotros queremos que, bueno, la mayoría se etiquetan de cristianos, pero no todos han alcanzado salvación. ¿Judas era apóstol del Señor? ¿Pero había alcanzado salvación? No. ¿En la iglesia usted cree que todos hemos alcanzado salvación? Bueno, dejo la pregunta ahí. Entonces, dice otras 3 cosas que señala aquí Pablo. Porque nuestra exhortación, nuestra enseñanza, nuestro evangelio, nuestra información que nosotros les traímos a ustedes, no procedió del error. ¿Cuántos están seguros que estamos con la doctrina correcta? Porque debemos de estar abiertos. Aquí, recuerden, los que somos más antiguos de ser creyentes, nosotros éramos una iglesia en la que nos salvábamos por obras. Y yo fui opositor aquí. Cuando el hermano pastor, con el hermano Teo, vinieron impactados de la gracia, y nos hubiéramos dividido si yo no hubiera tenido el Espíritu Santo. Quizás nos hubiéramos dividido. Si yo de caprichoso hubiera dicho, pues no. Y bueno, y dije no. Pero ellos tuvieron la paciencia de conversar conmigo y yo me oponía al mensaje. Porque en esta iglesia no damos misa, sino que damos estudios, y en los estudios pues preguntamos y dialogamos y no estoy de acuerdo por esto y esto, y bíblicamente. Entonces recuerdo que el primer error que yo creí que ellos tenían cuando vinieron es que dijeron, ya no estamos bajo la ley. Dijimos nosotros, ¿cómo que no estamos bajo la ley?
si la santidad es por la ley. Y muchos sienten así todavía, que creen, porque para lucirse hay que cumplir los mandamientos. Y el que los cumple, y sin ley, pues yo sentí que estaba sin nada. Sin nada. Entonces, ¿cómo vamos a pecar y quién nos va a señalar si estamos sin ley? A mí me pegó. Ellos no estaban muy doctos todavía tampoco. Comenzaron, pero tuvieron una sabia decisión. Me llevaron a los seminarios. Bueno, lo llevé porque yo andaba un picat y llevaba a la gente a la iglesia que quería ir al seminario y me fui al seminario yo también. Y así conocí a Dennis Russell. Y cuando miro esto del error, pues yo me iba a machetear con Dennis Russell. Y recuerdo la paciencia de Dennis Russell que bueno, después de escuchar el seminario, en el receso, vení, me dijo, vení, siéntate. Y me senté yo. Y me dijo, dame las bases de por qué decís tú que por la ley. Y el hombre me desarmó bíblicamente, me desarmó. Y yo no, sería un necio, como una gente que dice, ¿y por qué? Porque sí. No, si él ya me estaba probando de que no, era necedad mía, sino. Entonces él me mostró la gracia, me mostró el evangelio como nunca lo había visto yo. Hermano, y yo no tuve más que decir, sí, es por gracia. Pero estuve y estuvimos, hacíamos vigilias, hacíamos tamales, hacíamos ventas. Una vez hicimos una idolatría que pusimos un arbolito ahí, no sé quién lo inventó. La vendimia, que le guindábamos billetes. Le guindábamos billetes, hermano. El error. ¿Cuántas iglesias estarán en el error? Pero Pablo dice, no, yo no nos he exhortado con el error. ¿Cuántos van a la iglesia para ver si hay un error? ¿O van solo a misa? Amén, a Luis, dale. No, hermano. Yo debo de ir donde oigo palabra y palabra de Dios. Y basada en la escritura. No en cuentecitos. Hermano, ayer soñé que fui al infierno. Y soñé que mira. Yo no estoy con sueños, hermano. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Y yo puedo desarmar a cualquiera porque si la Biblia es la que es por fe y práctica que yo sigo, cuando alguien me dice que fue al infierno, ¿el Espíritu Santo puede ir al infierno? No puede, desde allí es una mentirosa, porque un hermano que tiene el Espíritu Santo no va al infierno, porque no puede estar el Espíritu Santo en el infierno. ¿Y Dios nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo a nosotros? Sí. ¿Las arras de la promesa? Sí. Entonces, ¿cómo voy a ir yo al infierno? Y después entrar al cielo como que ando viajando. Y le venden esa idea, hermano. Ahí está el cassette, antes cuando era el cassette, ahí está el CD a $2. No, hombre, hermano, no. Posiblemente soñaste, te lo creo. Y posiblemente tuviste sueños, sí, pero eso no es doctrina. Yo no sé si los frijoles te cayeron mal o qué, pero no sé, pero no me vengas con eso a mí y que me lo querés poner a mí. Error. Y dice, porque nuestra exhortación no procedió del error. No debes escuchar palabra que proceda del error. Y para no cometer error debo de estudiar las doctrinas bíblicas. A guardar todo el sábado. Vamos, revisemos la escritura para ver si no es un error. Debemos de estar claros, hermano. Y Pablo les ratifica, aunque ellos ya andaban predicando, ahora Pablo les está haciendo una exhortación y les dice, miren, no fue de el error, ni de impureza. Esto tiene que ver con moralidad, ni de impureza. Comportamiento, conducta. Ellos se comportaban conforme es digno de su llamamiento. A nosotros, a mí me da vergüenza, hermano. No sé cuántos de ustedes son dignos y se comportan a la altura de su llamamiento. El llamamiento del Dios Todopoderoso, que nos llama a ser santos porque Él es santo. Cuando yo comprendo eso, hermano, digo, tiene que ser por gracia. Tiene que ser por gracia porque yo fallo. Y no porque quiera. Y sin necesidad fallamos a veces, hermano. Sin necesidad. Solo me recuerdo de Pedro, cuando ante una
Bueno, nosotros dimos sirvienta ante una muchacha, una esclava de allá en un fogón. Negó al Señor porque le dijo, parece que tú andabas con él. Le negó sin necesidad, pero por miedo. ¿Cuánto hemos negado al Señor? ¿Cuánto lo hemos negado? Y a veces sin necesidad. No nos van a matar, no nos van a hacer nada. Pero a veces nos da vergüenza por nuestro propio testimonio. ¿Eres tú creyente? Para comenzar, el que me lo pregunta, tal vez ando en un lugar donde no debo estar. Porque si digo que sí, digo, me va a fregar. Porque me dice que estoy haciendo aquí. Y más están haciendo cualquier cosa. Entonces digo, mejor digo que no. Pero si digo que no, hay un pasaje que no le he dedicado tiempo y quiero estudiar. Porque tengo un problema ahí. Y dice el Señor que si nosotros le negamos, ¿el qué? Ese pasaje lo tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Porque si tú lo lees así nomás, pareciera de que no importa lo que hagas, pero si tú le niegas, Él te niega. ¿Y a dónde te niega? Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, Pablo tiene que ver con la conducta y le dice ni impureza. Es decir, que Pablo era un ejemplo en doctrina correcta, pero era un ejemplo también en conducta, en moralidad. Los creyentes, hermanos, tengamos un poco de amor por el Señor. Y aunque no somos perfectos, poco a poco, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando. Tenemos que ir abandonando lo que no es correcto, hermano. Tenemos que abandonarlo. Somos salvos por gracia, pero nuestra conducta debe de reflejar al Señor. Amén. Tu vocabulario debe de reflejar al Señor. No demos problemas, hermano. Seamos decentes, paguemos lo que debemos. No, hombre, ya es creyente, gran sinvergüenza, si le debe a medio mundo aquí. No. Eso no puede ser. No, vea que no concuerda. No digo que seamos hipócritas, no estoy diciendo eso, no vemos ninguno perfecto, pero nos ponemos de descargar de muchas conductas innecesarias que van contra la conducta de un creyente. Podemos hacerlo en el nombre del Señor y el poder del Espíritu Santo. Si decías malas palabras, ya no las digas. Si frecuentabas lugares no apropiados, ya no lo hagas. Si debías, empieza a pagar. Si dabas problemas con el vecino, demuéstrale que eres creyente. Y una tercera palabra que dice Pablo, ni fue por engaño. ¿Cuántos están engañando en los púlpitos ahora? Hermano, los que adoran a Mamón, aquí oigo yo hablar un billete y aquí siento yo que hay 5 hermanos aquí de $100. 5 hermanos que van a dar $100. Y oigo que hay 40 de 10, 40 de 10. Ya están con las tarifas. Y los de allá, aleluya. Y caen embaucados. El engaño. Luego, hermanos, a la salida hay un aceite del Señor Santo que lo hemos traído desde Israel a $2 la botella. El engaño. Hay mantelinas purificadas, hermanos, para esas Jezabelas que tienen que andar con el manto para que sea la señal de calzón. Y empiezo a hablar aquí, hermano. Y ya las hermanas a comprar, afuera está $3, allá por el hermano Aníbal está ahí $3 cada una. Y están santificadas. Todas esas Jezabelas, hermanos, engaño. ¿Cuántos engaños hay desde el púlpito? Ven, cree en el Señor, conviértete, y ese carro va a ser tuyo. Pero nadie viene con las manos vacías al Señor. Ofrenda, trae al altar y empiezan. Trae al altar y serás prosperado. Pero primero prospérame a mí. O sea, tráemelo para acá. No anda pisto, trae anillos, carros, sillones, hamacas. ¿Qué tiene? Engaño. Hay apóstoles engañosos ahora. Hay pastores engañosos. Hay pastores que están... Si Pablo lo está mencionando aquí, está mencionando 3 características que podían haber estado en ese tiempo y que están hoy. Y puedes estar siendo engañado. No, pero es pastor. Alguna gente cree que porque soy pastor o cura, ya no mienten.
en el pleno siglo XXI y en el 2025, hermano, se ha destapado la corrupción desde la pandemia en todo nivel, se descubrió. Y toda la gente ha entendido que oye curas, pedófilos, oye pastores, mañosos. Ese es el sinónimo. Y han sido descubiertos un montón. Entonces tú debes descubrir dónde te predican, que no te prediquen el error, ni te estén engañando. Y Pablo dice eso. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados. En Timoteo dice, procura presentarte a Dios como aprobado. ¿Cuántos pasaríamos, hermano? ¿Cuántos pasaríamos aprobados? Bueno, en la escuela 5, de 5 hacia arriba es aprobado. Y esos 5 son los que dicen que como por fuego vamos a salvarnos, a raspadito como por fuego. Ese 5 es aprobado por gracia. Pero ¿cuántos pasaríamos aprobados realmente si el Señor nos midiera? Entonces Pablo menciona aquí que él, sino que según fueron aprobados en que no había error, no había engaño. Y el tercero, ni impureza. ¿Seríamos aprobados en estas 3 cosas nosotros? Pablo dice, fui aprobado. Esas 3 cosas. El pastor, el apóstol, aquel que se crea como que crea, estará aprobado si se le pasa la línea en estas 3 cosas, en cuanto a impureza, en cuanto al error. Entonces Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase. ¿A quién se le confía el evangelio? A los aprobados. Y a los aprobados que están sin error, sin impureza. ¿Se da cuenta? Y sin engaño. A eso les es confiado ¿el qué? El evangelio. Gloria a Dios. Porque todos tenemos la responsabilidad. Entonces, sino que según fuimos aprobados por Dios, yo no me atrevería. ¿Cuántos se atreverían a decir que están aprobados por Dios? Si Dios les dijera, vamos a ver, quiero examinarte, estaríamos a ver si apruebas. Si no pecamos, hermano, de obra, pecamos de pensamiento. Y si no, pecamos de palabra. Pero pecamos. Y hasta que yo entendí la gracia, dije, tiene que ser por gracia, de lo contrario no alcanzamos. Tiene que ser por gracia. Había una tortura antes, las viejitas con el evangelio de antes. Yo recuerdo que fue una iglesia bautista, Santa Ana, con mi esposa, porque el otro problema cuando mi esposa se convirtió fue que yo vivía aquí y ella allá, entonces buscar una iglesia que predicara la sana doctrina y cree que en todo Santa Ana hay una. Solo locuras, hermano. Una entrando y los varones aquí, las mujeres aquí. Man, si es mi esposa. Otra entramos, no dejó hablar del diezmo, solo pisto, nunca predicó el evangelio. Yo queriendo que mi esposo oyera el evangelio. ¿Y a dónde la llevo? ¿A dónde? La llevé a la primera iglesia bautista, parecía un mausoleo, como que era el cementerio. La única que hay en toda Santana fue la de Toby. La única. Ahí nos congregamos por un tiempo. La única en toda Santana. Allá era una sana doctrina donde no hay error, hermano. Los hermanos están en las vestimentas, están enfocados en los diezmos, están enfocados en otras cosas, pero no en el evangelio y no en la sana doctrina. Entonces dice aquí, según aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos, no como para agradar, y aquí viene el otro problema. Yo no voy a dar un mensaje para atraer más personas aquí. Hermano pastor, nos están guiando los jóvenes. Pongamos luces de colores. Ponga una banda para que se alegre. Y miren, estos hermanos que han venido se nos van a ir. Porque allá, aleluya, gloria a Dios. Y aquí nadie dice nada. Muy triste. Allá voy predicando y el pastor dice, y el Señor iba, gloria a Dios, aleluya. Iba caminando, alabado sea el Señor. Ni entienden lo que están diciendo porque va a decir cosas. Santo, santo, santo. Y no entienden qué está diciendo.
Y los demás van a repetir comiendo tamales, pero aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya. Yo no entiendo. ¿Se da cuenta cuánto error hay? ¿Cuánto error? Entonces, no, para que no se nos vayan, no, dice aquí, no, miren qué doctrina más clara la de Pablo. Y dice, Dios para que nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. Este mensaje no es para caerle bien a las personas, no para agradarle a los hombres, sino a Dios. Ay, no voy a hablar del adulterio porque le puede caer a unos 4 aquí. No voy a hablar de la mentira porque le cae a otras viejas por aquí. No voy a hablar de la vestimenta, ay, porque estas son empantalonadas. No voy a hablar de los harines, estas andan en... Ay, entonces no hablo nada. No hablo nada, entonces mejor. Porque a todos voy a dañar si hablo. A todos voy a dañar si hablo. Pero dice Pablo, no para agradar a los hombres. Mire, cuando el cartero le lleva un mensaje, hermano, el cartero no va pensando, ojalá que me sonría cuando reciba la carta. Él no le importa cómo la recibe usted, él le da el mensaje, tome. Y punto. Sí, porque solo somos mensajeros, a mí no me importa, el mensaje lo manda Dios. Ese negocio es entre Dios y tú. Yo solo soy el cartero. No me traiga esa carta a mí. Y más cuando llevan recibos de cobro. No me lo... No friegue, yo no tengo nada que ver con usted. No quiere ver al hombre porque le trae el cobro. Y el hombre solo es el mensajero. Entonces, como creyentes, solo somos mensajeros de Dios. No es de nosotros el mensaje es de Dios. Y dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros. Aquí podemos haber un montón de hipócritas, pero para Dios estamos medidos. Miren, que no recuerdo cuáles son los otros pasajes. ¿Fuiste pesado y fuiste hallado? Faltito, Tito. Te faltó para llegar. Bueno, estamos hablando de otro evento. Pero esto me hace amar la gracia, porque yo voy a ser hallado falto. Échele otra piedrita, hágale con la balanza. Me acuerdo cuando veníamos por balanza. Habían unos pícaros que, mira, le decía, mira, y con el dedito chiquito le hacía para acá, para que le hiciera la pesa aquí, ¿ves? Mira, está cabal. Con Dios no le vamos a hacer así, bueno, a Dios nos va a pasar la raya bien cabal. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para con Dios. Me quedo en este verso 4, y dice que Él prueba nuestros corazones. A Dios no le engañamos. Él es justo. Y por eso tenemos temor y reverencia a Él. Y por eso confesamos nuestras culpas. Doblamos rodillas y confesamos, Padre, te he fallado, Padre. Sin ti no puedo vivir la vida cristiana. No puedo sin ti. No puedo. Y no puedo sin tu misericordia porque me tienes que perdonar todos los días. Porque todos los días fallo. Pero la gracia del Señor nos cubre y nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias.